ACN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, presenta Vida con Salud, un programa sin precedentes, con información responsable y útil sobre medicina tradicional china y los avances más relevantes de tratamientos integrados contra el cáncer. Damos la bienvenida al Dr. Marcelo Lam. Saludo a todos nuestros oyentes en este nuevo programa de Cita con el Dr. Lam en Vida con Salud. Como siempre tenemos la participación de Jenny de Bernardo y la asistencia de Tito Silva en los controles. Adelante, Jenny. Doctor, Zenaida Gutiérrez vive en Brasil. Usted había atendido a su padre de cáncer, tenía una medicación. El padre lamentablemente falleció por el COVID, que fue tan duro en Brasil. Y ella le pregunta si puede usar esa medicación ella. Bueno, yo creo que la respuesta es no, porque si ella no tiene cáncer, e incluso aunque si tuviese una malignidad, no la misma medicina que sirve para una malignidad sirve para otro, o para un paciente sirve para otro. De modo que mi respuesta es no. Y ese paciente en particular lo que usa, o lo que usaba era Immuno SG, que es una fórmula herbaria que tiene uso en apoyo inmunológico para los pacientes que reciben quimioterapia, que comúnmente también pueden sufrir inmunosupresión por causa del tratamiento, y se usa esa fórmula para eso. También se usa ya después que el paciente se ha recuperado de manera esporádica para fortalecer el sistema inmunológico de ese paciente con historial de cáncer. Pero ella no dice si es una paciente oncológica ni nada de eso. De modo que otro uso que tiene esa fórmula es para las personas que tienen, por ejemplo, hepatitis o una deficiencia inmunológica, como por ejemplo VIH o cualquier otra condición que tenga débil el sistema inmunológico. De modo que yo no creo que ella deba usar eso. No tiene sentido. Pero no se puede usar como prevención tampoco. No, porque realmente ni siquiera se usa como prevención para la persona que se ha recuperado de un cáncer, sino se usa para fortalecerle el sistema inmune a esas personas. Y claro, con el objetivo de prevenir una recurrencia. Pero ya eso es una persona que tiene un historial de cáncer. Pero en el caso de ella no menciona nada de eso, sino la idea de que su padre usaba esa medicina y ella, bueno, como su padre falleció, quiere darle uso a esa medicina. Mi recomendación es que, bueno, se la done a algún paciente con cáncer que quizás tiene necesidad de usar esa medicina para que realmente le pueda dar mejor uso que ella. Pero en caso de que ella la quisiera usar, tampoco sería la misma dosis que usaba el padre, porque no todo el mundo toma la misma cantidad de medicina. Es correcto, pero además de eso, si no tiene necesidad, ¿por qué va a usar eso? Porque incluso eso es una fórmula herbaria muy potente, de una fórmula poliherbaria, o sea, tiene varios elementos, varios ingredientes de sustancias, de extractos concentrados que estimulan el sistema inmunológico. De modo que incluso puede ser hasta contraproducente si la persona tiene una condición autoinmune o algo así, ¿no? Como ve, no tiene ningún sentido usar una medicina que no se le indicó a ella. ¿Por qué? Tengo otra consulta. Es el doctor Marcos Campos. Él vive en Ecuador. Y quería tomar un curso de acupuntura en la Universidad de Miami para usar la acupuntura en la Florida. Bueno, no explica claramente cuál es su objetivo, o sea, que usarla en la Florida, pero no dice, por ejemplo, si él tiene
si eres médico licenciado acá o no, solamente dice que está en Ecuador y que quiere hacer el curso de acupuntura de la Universidad de Miami. Para ejercer acá en Estados Unidos, cada estado tiene sus leyes, ¿no? Su propia jurisdicción, pero acá particularmente en la Florida, como en casi todos los estados, pues para ejercer hay que tener licencia. De modo que el curso de acupuntura que tiene la Universidad de Miami no es un curso que le permite ejercer acupuntura si él no es médico acá en Estados Unidos. Por ejemplo, ese curso le sirve a un médico convencional que ya tiene licencia en Estados Unidos como médico convencional, le serviría para si quiere aprender sobre acupuntura, le sirve de manera introductiva, y si él quiere integrar ciertos procedimientos de acupuntura a su práctica como médico convencional, también lo pudiera hacer porque ya tiene una licencia como médico convencional en el estado de la Florida. Pero si no tiene licencia como médico convencional en el estado de la Florida, ese curso de acupuntura que da la Universidad de Miami no le permite ejercer acupuntura en Estados Unidos, particularmente acá en la Florida, porque no sirve para hacer el board. O sea, es un curso de acupuntura que sirve para una persona que ya tiene licencia como médico. Lo que ocurre es que ese curso es introductivo y es muy limitado en cuanto a acupuntura. Incluso el médico convencional que hace ese curso puede agregar los tratamientos de acupuntura en su clínica. Por ejemplo, puede hacer acupuntura a una persona, a un paciente, pero no puede identificarse como acupunturista ni como médico en medicina oriental, como proveedor de medicina. O sea, no puede identificarse como OMD, o sea, Oriental American Doctor. Para hacer un DOM, DOM, que son las siglas en español, eso está prohibido si no es médico en medicina oriental con licencia en la Florida. O sea, el hecho de que un médico convencional haga un curso, sea en la Universidad de Miami o en cualquier otro lugar, y agregue la acupuntura a su currículo, como tratamiento para sus pacientes, en su clínica para sus pacientes, lo cual yo no lo veo mal, pero no le permite identificarse como médico en medicina oriental ni como acupunturista. Eso está prohibido por la ley. De modo que yo no sé cuál es la intención de él, pero si la intención de él es ejercer en la Florida y no es médico en la Florida, ese curso no le va a servir. Y mi recomendación es que entonces, si le interesa la medicina oriental, debe de hacer estudiar la medicina oriental los 4 años y entonces hacer el board en la Florida. Y él como médico le sería mucho más fácil que, por ejemplo, si yo voy a estudiar medicina oriental. Sí, claro, porque como médico ya lo que son las ciencias básicas, las ciencias médicas, pues no la va a tener que repetir. Posiblemente adelante quizás 1 año, en vez de hacerlo en 4, quizás lo puede hacer en 3 años. También todo depende de cuánto tiempo tenga él disponible para estudiar, etcétera. Pero no hay tal cosa de que pueda hacer un curso, a pesar de que lo está disponible en la Universidad de Miami, pero eso no le permite, ese curso no le sirve para hacer el board de la Florida como en medicina oriental. En la medicina oriental, la acupuntura es una materia más que tienen que dar. Es correcto. Ajá. Y no se estudian en un curso de 15 días. No, es que es muy interesante ese tema porque las personas creen que pueden estudiar acupuntura exclusivamente. Por correo. No, eso no existe. Tienen que asistir a una escuela de medicina oriental acreditada. Uh-huh. Y eso ni siquiera por el Estado. Tiene que estar acreditada por la ACAOM, que es la agencia para acreditar a las escuelas de medicina oriental, de acupuntura y medicina oriental en los Estados Unidos, que están autorizados a su vez por el gobierno federal para eso, por el Departamento de Educación a nivel federal. O sea, ni siquiera la aprobación de
la acreditación estatal sirve para estudiar medicina oriental. La escuela tiene que ser aprobada a nivel federal. El mismo procedimiento que la medicina convencional, tiene que ir a una escuela acreditada y luego después tampoco puede ejercer después de graduarse. Es que hemos abordado esto ya en otros programas, pero en el caso del específico trato de responderle su pregunta. Tiene que asistir a una escuela acreditada para medicina oriental y luego después tomar el board de la Florida como médico de medicina oriental. No hay tal cosa de decir, por ejemplo, voy a estudiar acupuntura exclusivamente. No, la acupuntura es parte del currículum de medicina oriental. ¿Me explico? A pesar de que el médico de medicina oriental en la Florida también se puede identificar como médico acupunturista, por ejemplo, acupuncture physician. O puede usar la sigla de DOM, que ya lo incluye. Doctor of Oriental Medicine. Pero fíjate que ambas identificaciones, ambas palabras, ni siquiera la puede usar una persona que sea médico convencional o de cualquier otro o proveedor de salud, por ejemplo, de cuidado de salud. En su tarjeta no puede poner ni médico acupunturista ni la palabra o la sigla DOM, que es doctor en medicina oriental, porque está prohibido por la ley. Entonces, los cursos esos que ofrece tanto la Universidad de Miami como cualquier otra universidad que pueda ofrecer, son cursos que son muy interesantes y ayudan a integrar la medicina y le sirven al médico que ya es médico convencional a entender lo que es la acupuntura e incluso a agregar ese conocimiento a su práctica privada si quiere usarlo en un paciente. Pero el conocimiento es limitado, no puede identificarse como acupunturista ni como médico en medicina oriental. De modo que yo espero que ya eso haya aclarado, le haya respondido la pregunta al doctor Marcos Campos. Es que la acupuntura es una parte importante en la medicina tradicional china, pero no es algo que se pueda estudiar en profundidad solo. Correcto, no, la acupuntura es solamente un procedimiento dentro de la gama de procedimientos y terapias que tiene la medicina tradicional china, que incluso la columna vertebral es la medicina herbaria tradicional china. Y de ahí es muy extenso. No es solamente la medicina herbaria tradicional china, porque la palabra tradicional china puede indicar, bueno, son remedios exclusivamente tradicionales. No, la medicina tradicional china moderna usa los mismos remedios herbarios, pero en forma moderna. Puede ser desde tableta hasta extractos concentrados de forma de granulados, hasta de manera inyectable en soluciones estéril, muchísimas cosas. Entonces, la columna vertebral de la medicina tradicional china es precisamente la farmacología tradicional china y el conocimiento de lo que es la medicina tradicional china en cuanto a sus propios parámetros y conceptos, incluso la misma circulación bioenergética del cuerpo. Eso no es tan simple como decir, bueno, pensar que, por ejemplo, voy a poner agujas porque me dijeron que este punto sirve para tal cosa. Sí, sirve para tal cosa, pero ese punto está ubicado, por ejemplo, en un meridiano del cuerpo que se comunica con otros meridianos. El cuerpo tiene, de acuerdo a la teoría de la medicina tradicional china, una circulación bioenergética continua de la misma manera que la circulación sanguínea. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? La energía en el cuerpo no es simplemente focalizada así como, digamos, tengo un chakra aquí, tengo otro allá. Bueno, hay áreas donde hay focos de concentración mayor de la energía, pero la energía no es estática, la energía tiene un sistema, un patrón de manifestación y comportamiento, de circulación en el cuerpo. Y eso es lo que en la medicina tradicional china se le llama el sistema de circulación bioenergética, que está basada en la red de meridianos. No es que un meridiano comienza en el pie y termina en la cabeza y ya se acaba ahí, no. Comienza en el pie y termina en la cabeza como una identificación de ese segmento, pero tienes que saber por dónde transcurre y de dónde viene y hacia dónde va. O sea, ese meridiano no es que comience en el pie. El segmento de identificación sí comienza ahí, un ejemplo. Pero el meridiano es continuo, ¿no? Es como decir la circulación arterial y la circulación venosa.
No es que una arteria comienza por arte de magia en un lugar y termina en otro lugar. No, es una circulación continua. Es muy interesante. Entonces, realmente lo que es la acupuntura en sí es una parte integral de la medicina tradicional china. Y como terapia es una modalidad, un procedimiento que el médico de medicina oriental tiene disponible para a veces usarlo, otras veces no, lo puede usar en el tratamiento, por ejemplo, integrado con medicina herbaria o con otros procedimientos como quizás masaje, manipulación de las coyunturas o incluso manipulación alimentaria en un plan dietético para recuperar la salud de un paciente o es simplemente una modalidad, una forma de terapia integral dentro de la medicina convencional. No hay tal cosa de estudiar acupuntura exclusivamente como medicina oriental. ¿Me explico? A pesar de que la identificación del doctor de medicina oriental en la Florida puede decir, por ejemplo, comúnmente acupuncture physician, o sea, pero no quiere decir esto que es médico exclusivamente en acupuntura, no hay tal cosa. Ahora, como lo que usted nos explicó en otros programas, sí hay, por ejemplo, una especialización cuando el médico va a usar la acupuntura como en lugar de dormir al paciente. No sé, ahora se me escapó la anestesia. Palabra. Como anestesia. ¿Eso sí es una especialización dentro de la medicina tradicional china? Sí lo es, pero dentro de la medicina tradicional china también hay especializaciones, pero primero tiene que estudiar la medicina tradicional china de manera general. Y luego después, bueno, se puede especializar en un área u otra de la medicina tradicional china. Es como usted que es oncólogo dentro de la medicina tradicional china. Yo estudié medicina tradicional china general y luego hice la especialidad en oncología integrada. Correcto. O sea, por eso para ustedes es tan normal hablar de las dos. Porque entiendo la medicina convencional y la medicina tradicional china, ambas a nivel no solamente oncológico, pero básico, en práctica general. Pero esa es la ventaja que tiene una persona que haya estudiado, por ejemplo, medicina integrativa, o quiero decir medicina integrada, no solamente en China, en Corea del Sur, por ejemplo, que tienen muy buenos programas y universidades y sistemas de medicina oriental también, versus acá en Estados Unidos, que tenemos incluso ya algunas escuelas de medicina oriental proveyendo ciertas especialidades, pero es muy limitado porque el médico acá de medicina oriental hace la carrera de medicina oriental general, pero la práctica de esa carrera generalmente la hace en una clínica comunitaria que tiene la escuela de medicina tradicional china, en la cual se ofrecen tratamientos a los pacientes a bajo costo, por ejemplo. Pero como la medicina no está integrada de la manera que está el sistema de salud en China o en Corea del Sur o incluso en Japón mismo o en muchos otros lugares donde la medicina oriental es común, pues no tiene la oportunidad la persona de hacer una carrera, un posgrado, por ejemplo, en una especialidad en un hospital, me explico, o sea, en conjunto con el médico convencional. La ventaja que tenemos es esa de que yo estudié allá, entonces yo me puedo comunicar perfectamente bien en ambas medicinas por ese hecho. Pero bueno, no estamos hablando de mí, sino de poderle aclarar a este médico y a las personas de que entiendan lo que es la acupuntura y primero deben de estudiar si quieren ejercer medicina oriental o cualquier rama de la medicina oriental. Para poder ejercer tiene que tener lo mínimo, que es la licencia como médico en medicina oriental, que en el estado de la Florida se llama Acupuncture Physician o doctor en medicina oriental, DOM. Son las siglas oficiales y para eso hay que hay que asistir a una escuela acreditada por la ACAOM, que es la agencia federal para acreditar las escuelas de medicina oriental.
Esto no quiere decir, repito, que un curso que de la Universidad de Miami, por ejemplo, que sí lo tienen disponible y son muy buenos, pero eso le facilita o le provee el conocimiento a un médico que ya tiene su licencia como médico en el estado de la Florida, pues para agregar ese conocimiento o integrarlo, quiero decir, a ese conocimiento, que es un conocimiento limitado, pero tiene uso para un médico que ya tiene su licencia. Ahora, si él está, por ejemplo, él es médico en Ecuador y viene acá a la Florida, el hecho de que él tome ese curso no le permite ejercer en la Florida como acupunturista. Por más médico que sea en Ecuador. No, porque no tiene licencia como médico en medicina oriental en la Florida. Claro. Y lo cual eso está muy controlado por las regulaciones, la ley de la Florida y de cada estado de la Unión Americana. Sí. ¿Y en la medicina oriental hay especializaciones como en la medicina convencional? Parecido, no exactamente igual, pero sí hay especializaciones. Sí. Esto es muy interesante porque yo cuando escuchaba hablar antes del programa de medicina oriental no me imaginaba los hospitales impresionantes que tienen. Sí, mira, es muy interesante porque por lo menos en China, donde yo tengo la familiarización, tanto los hospitales privados como los públicos, como aquí, digamos, hay hospitales privados y públicos, allá igual, los hospitales tienen, o sea, si el hospital es un hospital de medicina convencional, comúnmente tiene un piso completo que es medicina oriental. Y si el hospital es un hospital de medicina oriental, tiene un piso de medicina convencional. Entonces hay mucha integración. Los pacientes, por ejemplo, tienen acceso a tratamiento integrado muy común. No quiere decir que simplemente tengan que usar una o la otra. Puede ser que para determinada patología una sea mejor que la otra. Sea mejor y no sea necesario usar ambas integradas, pero se pueden usar y comúnmente responden muy bien a la medicina integrada. Y así es que están, o sea, existen hospitales y clínicas exclusivamente de medicina convencional, pero tienen un departamento de medicina oriental. Y existen hospitales y clínicas exclusivamente de medicina oriental, pero tienen un piso o un departamento de medicina convencional. Así es como comúnmente existe. Y la medicina oriental también está integrada en los sistemas de salud, no solamente en China, en Japón, en Corea del Sur, esos lugares que tradicionalmente han tenido ambos sistemas de salud. Sí, y también usan la misma tecnología en cuanto a estudios que se puedan hacer. Así, los diagnósticos, mira, hay un error garrafal en cuanto a lo que a veces las personas piensan de la medicina oriental, porque la medicina oriental, como es una medicina milenaria, pues la persona piensa que el médico simplemente usa, por ejemplo, la observación de la lengua o cosas que como el examen clínico comprensivo o el examen clínico tradicional de la medicina tradicional china. Y sí se usa, porque hay ciertos procedimientos clínicos que no son sustituibles. Incluso lo mismo también ocurre en medicina convencional. No el examen clínico realmente no es sustituible por ningún procedimiento, pero los procedimientos modernos de diagnóstico se usan igualmente en medicina tradicional china que en medicina convencional para descubrir o comprobar una condición que ya se sospecha en el examen clínico. ¿Me explico? Y en la medicina convencional, la medicina tradicional china, de igual modo, usa los procedimientos de la medicina moderna, de la ingeniería moderna, médica moderna, al igual que la medicina convencional, para comprobar, por ejemplo, una condición puede el médico indicarle análisis de sangre o un procedimiento de imagen, de la misma manera que en la medicina convencional. Ese es algo que no se tiene muy en claro, pero hay cosas como, por ejemplo, el tomar el pulso, que no es solamente para ver cuántas veces late por minuto. Correcto. El pulso en medicina tradicional china
es interesantísimo porque no solamente el médico trata de detectar, de palpar la frecuencia de pulsación del corazón, los latidos del corazón, sino eso es importante también, pero el médico tiene que identificar la calidad del pulso en 3 posiciones diferentes y a 3 profundidades diferentes, porque eso revela información importantísima en cuanto al estado funcional de la persona, en este caso de un paciente que presenta alguna condición de salud. Y otra cosa es interesante de un análisis clínico es, por ejemplo, la observación de la lengua. Es muy interesante, muy importante eso en medicina tradicional china. ¿Me lo cuenta en el próximo bloque? Con mucho gusto. TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, dispone de medicina herbaria y tratamientos integrativos de alta calidad, basados en evidencias y con resultados clínicos excelentes. Muy importante, practicamos con ética, honestidad y compasión. Más información o citas al 305-267-4560. Hacemos una pausa y en minutos regresamos con Vida con Salud y el doctor Marcelo Lam.